Bueno, bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Y normalmente cuando se piensa en medicina poderosa, ¿no? En compuestos que de verdad son capaces de alterar nuestra biología de forma significativa, la mente viaja casi de inmediato a laboratorios súper estériles. Ujú, totalmente. O sea, uno se imagina tubos de ensayo, equipos de investigación con batas blancas, centrifugadoras gigantes y máquinas increíblemente complejas. Como que se asume que la protección celular profunda pues tiene que ser fabricada, sintetizada y patentada en un laboratorio. Ujú, exacto. Y fíjate que existe una desconexión moderna muy fuerte con eso. Nos hace creer que la química avanzada solo ocurre bajo luces fluorescentes, ignorando por completo que, bueno, la naturaleza lleva millones de años perfeccionando procesos moleculares que la industria farmacéutica apenas intenta replicar hoy en día. Totalmente. Y el mundo de la botánica demuestra exactamente eso. Porque resulta que una de las fábricas químicas más sofisticadas de todo el planeta podría estar literalmente en un jardín. Disfrazada además como una pequeña esfera de color naranja, brillante, que viene envuelta en una delicada hoja seca. Es fascinante, sí. Y para quienes buscan conocimiento rápido, pero súper exhaustivo, sin sentirse abrumados, están en el lugar correcto. Porque hoy vamos a diseccionar un documento técnico increíble. Son notas detalladas y observaciones clínicas escritas por un profesional de la naturopatía que trabaja directamente desde el campo, específicamente en el sector de Gavante, en la colonia Tovar, en el estado Aragua, Venezuela. Y ese es un detalle geográfico fundamental. A ver, porque el lugar exacto donde crece una planta dicta por completo su composición química. O sea, no es lo mismo un fruto cultivado a nivel del mar, en un invernadero súper controlado, que uno que pues tiene que sobrevivir a la intemperie en las laderas de una montaña. Claro, el estrés cambia todo. Y ese es, bueno, el objetivo de nuestra inmersión de hoy. Desentrañar los secretos de la uchuva, que también es conocida internacionalmente como goldenberry o aguaimanto, topotopo, capulí, o sea, tiene 1000 nombres. Sí, varía muchísimo según la región. La idea no es simplemente hacer un catálogo botánico aburrido, sino entender la compleja maquinaria bioquímica que convierte a esta pequeña baya en una potencia nutricional gigante. Y todo a través de la lente de un experto local. Así que, bueno, vamos a desempacar esto. Para arrancar, hay un dato sobre su árbol genealógico que resulta casi contraintuitivo. Ajá, Cuando uno revisa la clasificación taxonómica, Physalis peruviana o angulata aparece bajo la familia de las solanáceas. así es. Y el grupo de las solanáceas es, digamos, uno de los más fascinantes y biológicamente volátiles de todo el reino vegetal. Pero es que parece una contradicción gigante. O sea, la uchuva, con ese sabor afrutado y dulce, resulta que es la prima exótica y dulce en una familia donde sus parientes más cercanos son la papa, el tomate y el tabaco. Sí, suena rarísimo. A simple vista, una baya anaranjada diminuta no tiene absolutamente nada que ver con un tubérculo como la papa o, no sé, con las hojas llenas de nicotina del tabaco. O sea, ¿qué es lo que conecta a estas plantas a nivel biológico? ¿Cómo es posible esta relación? Bueno, la conexión principal radica en su estructura de supervivencia y en cómo producen alcaloides. O sea, aunque físicamente parezcan de mundos completamente distintos, el esqueleto botánico es casi idéntico. A ver, la planta de la uchuva es un arbusto herbáceo que, bajo las condiciones correctas, puede llegar a alcanzar los 2 metros de altura. Ujú, bastante alta. Sí, pero la firma inconfundible de esta familia se nota en la forma en que protege su reproducción. La valla es redonda, de apenas, qué sé yo, entre 1.26 y 2 centímetros de diámetro, pero crece completamente oculta dentro de un cáliz acanalado. O sea, como si fuera una pequeña linterna de papel que la envuelve. Precisamente. Ese caparazón, que empieza de un color verde brillante y luego pasa a un marrón suave, así medio quebradizo cuando el fruto madura, funciona como un escudo térmico y biológico. Y si conectamos esto con el panorama general, aquí es donde el entorno geográfico de las notas de Gavante cobra un sentido absoluto. Claro, el clima de la colonia Tovar. Exacto, porque esta planta es originaria de la cordillera de los Andes, en las alturas de Perú y Bolivia.
y su código genético requiere luz solar intensa, temperaturas algo frías y sobre todo altitudes muy superiores a los 1800 metros sobre el nivel del mar. La finca en la Colonia Tovar pues ofrece exactamente esa réplica microclimática perfecta. Oye, y esto nos lleva a un concepto increíblemente interesante sobre por qué las plantas de altura son mejores para la salud. Porque la lógica te diría que una planta en un clima perfecto en la costa, súper cómoda, crecería mejor. Pero parece que la adversidad es lo que termina creando la medicina, ¿no? Es un concepto espectacular. En biología evolutiva y en nutrición a esto se le llama xenormesis. Xenormesis. Ajá. Básicamente postula que cuando una planta está sometida a un estrés ambiental muy fuerte, como la radiación ultravioleta extrema y arriba en la montaña, los vientos helados, las variaciones bruscas de temperatura, la planta entra en un estado de supervivencia puro. O sea, para no morir, empieza a sintetizar cantidades masivas de compuestos protectores, polifenoles y antioxidantes. O sea, construye su propia armadura química. Exactamente. Y la magia real de la xenormesis ocurre cuando los humanos ingerimos esa planta. Porque al comerla, nuestro cuerpo absorbe esos mismos compuestos de resistencia. O sea, estamos literalmente ingiriendo la respuesta al estrés de la planta. ¡Wow! Por eso, una uchuva cultivada a 1800 metros de altura no es nutricionalmente igual a una que cultivas en el patio de tu casa en un llano. Su arsenal de defensa es, pero infinitamente superior. Y el sabor también, ¿no? Se describe como una mezcla dulce, pero levemente astringente, medio similar a la piña y el mango. Súper complejo. Pero claro, su atractivo no es solo culinario. Y esto me lleva a la parte médica. Si esa armadura química es capaz de proteger a la planta de la radiación solar extrema a casi 2000 metros de altura, ¿qué pasa cuando esos compuestos entran al cuerpo humano y se enfrentan a la radiación que nosotros recibimos todos los días? Porque aquí es donde se pone realmente interesante para la audiencia. Sí, los datos sobre el impacto en los ojos son una locura. O sea, consumir esta valla, por lo que leí en las notas, actúa como una especie de barrera física contra la luz azul de las pantallas y los rayos ultravioleta. Es como tomarse unos lentes con filtro de luz azul, pero internos, ¿no? ¿Qué componentes tiene que logran esto? Bueno, esa analogía de los lentes internos es perfecta, fíjate. El mecanismo de acción es súper directo. Esta fruta concentra cantidades bajas, pero altamente biodisponibles, de luteína y zeaxantina. Ajá, los famosos carotenoides. Esos mismos. Son pigmentos naturales que el cuerpo humano no puede producir por sí mismo. Entonces, al ser digeridos y procesados, estos pigmentos viajan por el torrente sanguíneo y adivina qué, se depositan físicamente en la mácula del ojo. O sea, migran solitos y se instalan en el fondo del ojo. Literalmente. Y ahí operan absorbiendo las longitudes de onda de alta energía. O sea, la luz azul de los monitores, de los celulares o la radiación solar golpean el ojo, pero en lugar de quemar las células fotorreceptoras, esta capa de pigmentos absorbe y disipa esa energía. Es un sistema de prevención brutal contra la degeneración macular y, la formación de cataratas a largo plazo. Increíble. Y a esto se le suma una carga súper importante de vitamina A que fortalece y protege las vainas meningias del nervio óptico. A ver, pausa. Vainas meníngeas. Para quienes no tenemos un doctorado en neurología y nos están escuchando, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Es como el recubrimiento de plástico de un cable eléctrico? Es la mejor forma de visualizarlo, la verdad. El nervio óptico es como el gran cable de transmisión de datos que conecta tu ojo con tu cerebro. Y ese cable está recubierto por unas capas de tejido protector que son las meninges. Ya. Si ese recubrimiento de plástico, digamos, se debilita por falta de nutrientes, la señal falla. La estructura se inflama y es cuando aparecen problemas graves de visión nocturna o una sequedad extrema, lo que llamamos xeroftalmía. La vitamina A de la uchuva mantiene ese revestimiento grueso, hidratado e intacto. Claro, y si estos compuestos pueden cruzar barreras celulares y proteger los cables ópticos, me imagino que la siguiente frontera natural es el cerebro, ¿no? Porque es el órgano que, más energía consume y, por lo tanto, el que más desechos produce. Totalmente.
Y hay una sección muy extensa en los datos clínicos de la fuente que habla sobre la neuroprotección frente a los radicales libres. Y a ver, el término radicales libres se usa todo el tiempo para vender cremas carísimas en la televisión, pero creo que casi nunca se explica el mecanismo real detrás de ese daño. Es verdad, y hay que desmitificar ese concepto, porque los radicales libres no son siempre estas toxinas invasoras malísimas que vienen de la contaminación exterior. En su gran mayoría, son un subproducto inevitable de estar vivos. Así de simple. ¿Cómo así? A ver, cada vez que una célula tuya convierte el oxígeno y el alimento en energía, el motor celular genera lo que podríamos llamar gases de escape. Y estos gases de escape son, a nivel molecular, moléculas inestables a las que les falta un electrón. Y como les falta una pieza, supongo que se desesperan por encontrarla en otro lado. Ahí está el problema. Son moléculas incompletas y altamente reactivas. Entonces viajan por el cuerpo buscando robarle ese electrón a la primera estructura celular sana que se crucen. Pueden arrancar un electrón de la membrana de una neurona o, peor aún, de una cadena de tu ADN. ¡Wow! Y cuando logran hacer ese robo, pues estabilizan su propia estructura, pero dañan irreversiblemente a la célula a la que robaron. A nivel cerebral, si este proceso de oxidación ocurre de forma desenfrenada durante años o décadas, el resultado final es la muerte neuronal. Y aquí es donde entran los compuestos del arsenal de la uchuva, que tienen nombres casi impronunciables, ¿no? Fósforo, magnesio, quercetina, miricetina, canferol y los famosos huitanólidos. ¿Cómo detienen exactamente este robo molecular a nivel cerebral? Bueno, lo fascinante aquí es que los antioxidantes son, a nivel químico, unos donantes súper generosos. O sea, tienen electrones adicionales en su estructura. Entonces, cuando un radical libre se acerca a una neurona para robarle un electrón, la quercetina o la miricetina de la uchuva se interponen y dicen: no te preocupes, yo te cedo uno de mis propios electrones. O sea, se sacrifican. Exacto. Pero lo más brillante de este sistema es que el antioxidante, al donar su electrón, no se vuelve inestable ni dañino. Simplemente neutraliza la amenaza del radical libre sin crear una amenaza nueva. A ver, paremos un segundo porque la documentación sugiere literalmente que estas sustancias preservan las neuronas y que el consumo regular podría prevenir el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas graves. Hablamos de Alzheimer, Parkinson o hasta esclerosis múltiple. Y esa es una afirmación gigantesca. ¿Estamos diciendo que comer un puñado de uchuvas frena el Alzheimer? ¿O la realidad biológica es un poco más matizada? Es muchísimo más matizada. Y esto es clave aclararlo. Y la fuente también lo advierte fielmente. Hay que trazar una línea clínica muy estricta entre la prevención a nivel celular y una cura médica milagrosa. Claro. Ningún alimento por sí solo, ni la uchuva ni ninguno, frena el Alzheimer una vez que el deterioro neurológico severo ya ha comenzado. Lo que la investigación y los datos sugieren es que un cerebro que ha sido bañado constantemente en fitoquímicos como los huitanólidos durante años y años presenta una resistencia estructural muchísimo mayor ante este estrés oxidativo. Entiendo. Es mantenimiento preventivo. Exactamente. Las neuronas sobreviven más tiempo y la inflamación de bajo blado, que es básicamente el caldo de cultivo de la neurodegeneración, se mantiene controlada. Pero se necesitan muchísimos más estudios científicos a gran escala para medir el alcance exacto. Oye, y pasando del impacto a nivel micro, celular en el cerebro y los ojos, a los sistemas macro del cuerpo humano, o sea, la sala de máquinas, hablemos del sistema digestivo y cardiovascular, porque a veces olvidamos que la salud del corazón empieza, literal, en el intestino. Totalmente cierto. Y los datos detallan cómo consumir la uchuva entera reduce el colesterol y evita la aterosclerosis, previene infartos, controla la hipertensión. Pero, ¿cuál es la mecánica oculta detrás de esto? Porque el colesterol no desaparece mágicamente por el simple hecho de tragar una fruta. No, no es magia. El responsable de esa limpieza es el altísimo nivel de fibra y específicamente la pectina y la celulosa, que están presentes en la piel y la pulpa de la baya entera. O sea, el cuerpo humano utiliza colesterol para fabricar ácidos biliares en el hígado, ¿ok? Ok. Y esos ácidos se liberan en el intestino para digerir las grasas de lo que comemos. Y normalmente, una vez que hacen su trabajo,
Esos ácidos biliares se reciclan en el intestino y vuelven al hígado. Pero la pectina de la auchuba, me imagino, interrumpe ese reciclaje. Exactamente, esa es la clave. La fibra soluble actúa como una esponja pegajosa en todo el tracto digestivo. Entonces, atrapa esos ácidos biliares ricos en colesterol y en lugar de dejar que se reciclen, los arrastra hacia afuera del cuerpo a través de la evacuación. Fomenta la saciedad, sí, pero además, como el hígado pierde esos ácidos, se ve obligado a fabricar nuevos. Claro, ¿y de dónde saca la materia prima para fabricar más? Pues extrae el colesterol circulante que tienes en la sangre y al hacer eso reduce los niveles generales de colesterol malo y disminuye el riesgo de formación de placas de ateroma en las arterias o problemas de hipertensión. ¡Wow! Y además de atrapar el colesterol, supongo que esta cantidad de fibra hace más lento todo el proceso digestivo, lo cual, para quienes padecen resistencia a la insulina o buscan control de peso, significa que los carbohidratos no inundan la sangre de un solo golpe. Evitando los temidos picos de glucosa. Exacto. Pero la acción intestinal no termina ahí, porque leí que hay componentes que modulan enfermedades inflamatorias mucho más graves. Sí, y esto es vital. En el terreno de la gastroenterología, la inflamación crónica es súper devastadora. Condiciones, no sé, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, implican que tu propio sistema inmunológico está atacando el tejido intestinal. Enfermedades autoinmunitarias. Ajá. Y ahí es donde entran a brillar de nuevo los guitanolidos y un compuesto muy específico llamado fipirunolide, que es propio de esta familia botánica. Ejercen una acción antiinflamatoria e inmunosupresora localizada. O sea, a grandes rasgos, envían señales químicas a las células inmunitarias del intestino para que bajen las armas. Mitigan el dolor crónico y pueden prevenir mutaciones celulares que conducen al cáncer de colon. E incluso los witasteroides actúan como moduladores para alergias severas. Oye, pero teniendo todo este perfil médico en cuenta, de verdad aquí aparece un choque enorme con nuestras costumbres y la gastronomía. Uy, sí, la famosa trampa del azúcar. Porque la auchuba, al ser tan buena y tener ese perfil de sabor complejo, agridulce, la tentación de agarrarla y convertirla en mermeladas, helados, confituras o salsas para postres es inmensa. Todo el mundo quiere hacer eso. Pero entonces, ¿qué significa todo esto? Si se le añade azúcar de caña refinada, papelón, que es muy común en Venezuela, o miel. Que se desata un desastre metabólico absoluto. El choque térmico prolongado de hervirla y sobre todo la adición de sacarosa o papelón anulan por completo sus propiedades y destruyen el objetivo naturopático. Para visualizar por qué endulzar la auchuba para buscar salud. Es como ponerle llantas de bicicleta a un automóvil de Fórmula 1. Imagínense que se contrate un equipo de limpieza profunda altamente especializado para desinfectar un hospital, ¿no? Ok. Esos limpiadores son los antioxidantes. Pero antes de dejarlos trabajar en el hospital, se les obliga a caminar por un pantano lleno de lodo tóxico, que en este caso representa el azúcar refinado o el papelón hervido. El equipo de limpieza va a tener que pasar todo su tiempo intentando limpiar el lodo que ellos mismos trajeron en los zapatos, en lugar de arreglar el daño original del hospital. Arruina por completo su rendimiento. Fíjate que la analogía es metabólicamente exacta. Me encanta. Porque cuando se ingiere una carga altísima de azúcar añadida, se provoca un estado inmediato de inflamación y un pico grandísimo de oxidación en el torrente sanguíneo. Entonces, los antioxidantes de la baya, en lugar de viajar tranquilamente al cerebro para proteger neuronas o al ojo para depositarse en la mácula, se consumen casi inmediatamente. Intentando apagar el incendio. Exacto, intentando apagar el incendio inflamatorio provocado por el azúcar que los acompañaba en la mermelada. O sea, se neutraliza la cura al empaquetarla junto al veneno, literalmente. Por eso, y como la voz de la razón, el autor del documento desde la Colonia Tovar recalca unas directrices muy rígidas. El consumo debe ser siempre fresco o crudo, moderado, nunca cuando la fruta está muy verde, y siempre bajo supervisión de un facultado en salud. Y advierte severamente contra la automedicación o el autodiagnóstico. Que algo sea natural, pues no significa que puedas comer 5 kilos al día para curar el asma, no.
Totalmente. Utilizar botánica para modular respuestas autoinmunes siempre, siempre requiere la calibración de un experto clínico. Y requiere entender los números reales de lo que se está consumiendo. Claro. Y habiendo establecido el inmenso valor de la fruta cruda, las fuentes incluyen datos técnicos precisos de primera mano sobre lo que exactamente contiene esta baya recién cosechada. O sea, la radiografía nutricional recolectada en noviembre de 2024 en Gavante, a más de 1.800 metros, es increíble. Los valores por cada 100 gramos crudos son apenas unas 60 calorías, casi ninguna grasa, 9.8 gramos de carbohidratos y unos impresionantes 6.5 gramos de fibra total. Y esto plantea una pregunta importante al ver los datos. ¿Por qué estos valores son tan relevantes? Exacto. Bueno, por la altísima cantidad de betacaroteno, fíjate. 1.801 microgramos y vitamina C, 28.7 miligramos, además de casi 400 miligramos de potasio. Todos verificados por el laboratorio Velázquez y Asociados. Esto demuestra que el suelo, el terroir y la altura de esta región venezolana potencian la biodisponibilidad de los nutrientes. ¿Y qué hace tanta vitamina C en una fruta tan pequeña? Bueno, impacta directamente en la matriz extracelular del cuerpo. O sea, la vitamina C es el cofactor innegociable para que tu cuerpo produzca colágeno. Sin vitamina C, la estructura de la piel colapsa, aparece la flacidez y se aceleran las arrugas, el envejecimiento. Ya veo. Así que la misma vitamina que protege las células por dentro de la oxidación actúa como el andamio estructural de tu piel por fuera. Oye, y entender esta potencia en papel lleva a una curiosidad agrícola gigante. Y el documento cambia el enfoque hacia la guía de cultivo. O sea, ¿cómo puede alguien tener esta farmacia natural en su casa? Porque las notas explican que no se trata simplemente de comprar un sobre de semillas genéricas en el supermercado y echarlas en una maceta en el balcón. Uy, no, para nada. El proceso de extracción y el protocolo agrícola documentado es un trabajo minucioso y artesanal. O sea, representa el 40% del trabajo total. Primero hay que dejar que el fruto madure en la planta hasta casi secarse, para que el mucílago se deshidrate de forma natural. Y a ver, ¿por qué es tan problemático el mucílago? Parece ser como la barrera principal para cultivarla. Sí, el mucílago es esa sustancia gelatinosa y medio viscosa que rodea cada semillita por dentro de la baya. Biológicamente está diseñado para sobrevivir a los ácidos gástricos de los pájaros o animales que se comen la fruta, ¿no? Permitiendo que la semilla pues salga intacta en otro lugar y germine. Claro, un mecanismo de dispersión. Exacto. Pero además contiene inhibidores químicos que impiden que la semilla germine antes de tiempo dentro del propio fruto. Entonces, para cultivarla tú mismo, hay que engañar a la semilla. Las notas narran cómo hay que macerarla manualmente, pasarla por una malla súper fina y lavarla compulsivamente con abundante agua hasta quitarle toda esa cubierta gelatinosa. Solo entonces la semilla, digamos, entiende que ya puede brotar. O sea, es un nivel de trabajo manual exhaustivo antes de siquiera tocar la tierra. Totalmente. Y a eso le siguen los cuidados del semillero, el trasplante a tierra firme, la desparasitación ecológica y un detalle bellísimo que a menudo la agroindustria moderna ignora por completo: la atención y alineación con las fases de la luna y el sol. Sí, leí eso. Integrar los ciclos lunales para la poda y la cosecha. Es que la agricultura tradicional entiende cómo esto afecta el movimiento de la savia dentro de la planta. Comprenden que la biología no funciona con el calendario de la prisa humana de querer sacar producción ya, sino con ritmos gravitacionales y de luz solar milenarios. Y fíjate que ese proceso agrícola tan cuidadoso se convierte en la metáfora perfecta de la paciencia necesaria para ver los resultados en la propia salud. O sea, si lograr que un arbusto sintetice antioxidantes potentes requiere meses de preparación del suelo, respeto por el clima y un lavado tan minucioso de las semillas, no se puede esperar que la biología humana repare décadas de daño celular con solo comer una ensalada el fin de semana. Exacto. El trabajo fisiológico requiere el mismo nivel de constancia. El cuerpo, al igual que el suelo de la montaña, no acepta atajos. La acumulación de defensas bioquímicas es un trabajo de todos los días. Definitivamente. Y bueno, para hacer un resumen rápido de nuestro viaje de hoy,
Cómo comenzamos viendo a la uchuva casi como una rareza, una prima lejana y exótica del tomate, y terminamos descubriendo un complejo arsenal de luteína, quercetina y fibra. Una farmacia botánica, literal. Sí, capaz de proteger desde nuestros ojos frente a la luz azul hasta nuestro intestino de la inflamación y nuestra memoria bloqueando el estrés oxidativo. Es infinitamente más intrincado de lo que suele reconocerse, operando bajo leyes químicas que apenas logramos emular. Y a mí me gustaría dejar a la audiencia con una reflexión final, que se construye sobre todos estos datos. A ver, cuéntanos. Si una modesta baya silvestre, envuelta en un caparazón de papel y relacionada evolutivamente con una simple papa, esconde un perfil bioquímico tan sofisticado, capaz de modular el sistema inmunológico y proteger las neuronas, ¿cuántas otras plantas comunes, consideradas simples adornos o peor, maleza en nuestros propios jardines, podrían estar ocultando soluciones médicas revolucionarias? Es una duda monumental, ¿no? Totalmente. Soluciones que solo están esperando a ser decodificadas por la ciencia y por la paciencia de un agricultor observador. ¡Wow! ¡Qué pensamiento tan provocador! Te hace preguntarte si la medicina del futuro en realidad siempre estuvo creciendo en el jardín de atrás. Y bueno, con eso agradecemos muchísimo la sintonía a esta exploración a fondo. Invitamos a quienes nos escuchan a mirar su próxima ensalada o su próximo batido verde con muchísima más curiosidad. Hasta la próxima.